¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver técnicas de muestreo probabilístico. ¿De qué se trata esto? El muestreo probabilístico pueden ser 5 maneras específicas. Uno es el muestreo aleatorio simple, el otro el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, muestreo por conglomerados y otras técnicas de muestreo. Vamos a comenzar con el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo probabilístico donde cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección equitativa y conocida. Cada elemento se selecciona de manera independiente a los otros elementos y la muestra se extrae mediante un procedimiento aleatorio del marco de muestreo. Las ventajas que tiene es que es muy sencillo armar las muestras, se toma de forma equitativa la selección de las muestras a partir de una población, todos los individuos de la población tienen igualdad de oportunidades de ser seleccionados, la población es representativa siendo el único margen de error la suerte y pasa a llamarse error de muestreo. El mejor método a la hora de explicar los resultados, ya que su selección es aleatoria e imparcial. No hay un juicio de parte del entrevistador, del encuestador, ni tampoco hay ninguna conveniencia en hacerlo, es totalmente al azar. Por su representatividad se pueden realizar generalizaciones a partir de los resultados de las muestras con respecto a la población. Dentro de las desventajas, el muestreo aleatorio simple es uno de los más eficaces y prácticos. Es por eso que sus desventajas son pocas. Las verdaderas desventajas es que se requiere de una lista completa de todos los miembros de la población, que a veces es imposible conseguir. Esta lista debe estar debidamente elaborada, completa y actualizada. En las poblaciones grandes es mucho más difícil disponer de todos los datos, por lo que se recomienda usar otra técnica. ¿Cómo se selecciona una muestra aleatoria simple? Número 1. Definir la población objetivo de estudio. 2. Identificar o desarrollar el marco de muestreo de la población objetivo. 3. Evaluar el marco del muestreo. 4. Realizar los ajustes que sean necesarios en el marco del muestreo. 5. Asignar un número para identificar cada elemento que se va a considerar. 6. Determinar el tamaño de la muestra con la cual se va a trabajar. Y finalmente el 7. Seleccionar de la población al azar la cantidad de elementos específicos para completar la muestra. ¿Qué métodos existen para seleccionar los elementos de la muestra? El primer método es el método de lotería. Es muy conveniente para muestras de tamaño reducido. Resulta inmanejable si la población es algo grande. Para aplicarlo puede usarse un pequeño recipiente con papeles. Es el típico donde cada quien saca un papelito de una urna y en base a eso van saliendo los elementos de la muestra. Va totalmente al azar. Cada uno con el nombre o número de un elemento de la población. Luego se extrae uno por uno la cantidad de papeles necesarios para completar el tamaño de la muestra que se requiere. Es un método no muy rápido de aplicar. También es el típico de la Lotería Nacional, donde están los gritones y dan unas vueltas, una serie de bolitas. Finalmente sale una bolita y número 527. Eso es el método de la lotería. Tablas de números aleatorios. Al igual que en el método anterior, este también implica la numeración de los elementos de la población. El tamaño de la muestra se determina al azar, escogiendo números sin orden alguno de una tabla de números aleatorios. En este caso no es importante leerlos de forma diagonal, invertida, horizontal o verticalmente. Lo importante es escoger la cantidad de números exactos para completar el tamaño de la muestra. Resulta un proceso algo tedioso y tampoco es recomendable su uso en grandes poblaciones. Entonces hay tablas y de esas tablas seleccionas el número de
elementos que requieres para tu muestra. Finalmente, la tercera forma es números aleatorios generados por software. En este caso, la tecnología de sistemas colabora con la elección de la muestra mediante un programa de computación. La misma podrá ser generada de forma rápida y segura y es la más recomendable de las tres. En Excel se pueden sacar los números aleatorios. Se pueden obtener números aleatorios en Excel con la función aleatorio entre. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo se hace esto. Vamos a suponer que necesitamos una muestra de 10 elementos de la población, una muestra de 10, y nuestra población son 100 elementos. Nos ponemos en una casilla de Excel, apretamos fórmula, luego insertar función y finalmente buscamos aleatorio entre. Nos sale la primera pantalla, la que vemos aquí del lado derecho. Apretamos la función aleatorio entre y nos permite poner de dónde a dónde irá nuestros números aleatorios, inferior 1 en este caso y superior 100. Entonces nuestra muestra van a sacar números aleatorios del 1 al 100, de tal manera que de los 10 que vamos a sacar nosotros puede ser el 99, el 1, el 40, cualquiera que vaya de acuerdo al tamaño de nuestra población. Entonces es del 1 al 100 en este caso, y es cómo está numerada nuestra población, para que de esa manera podamos tener los números específicos. Finalmente, en la casilla, con esto, al apretar adelante, sale un número aleatorio, y ese número aleatorio únicamente lo copiamos para que sean 10, por ejemplo. Si fueran más, pues más, y ya tenemos nuestros números aleatorios. Únicamente hay que tener cuidado que no se repitan los números. Eso sería básicamente. Luego viene el muestreo sistemático. Es una técnica de muestreo probabilístico en la que la muestra se elige seleccionando un punto de inicio aleatorio para luego elegir cada n elemento en sucesión del marco de muestreo. Por ejemplo, queremos saber la opinión sobre un profesor de una clase de 60 personas, n, que sería el tamaño de nuestra población. Dichas personas están ordenadas por orden alfabético en la lista de alumnos de clase. Para realizar la encuesta seleccionamos a 12 personas. N igual a 12 es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, n igual a 60 y n minúscula igual a 12. El intervalo fijo entre sujetos es k, es igual a 60 entre 12 igual a 5. Por lo tanto, k es igual a 5, que es el intervalo. Ahora elegimos al azar un número entre 1 y 5. Suponemos que nos sale i igual a 2, que se lo podemos sacar con Excel, por ejemplo. La muestra entonces será 2 y le sumamos 5, 7, y le sumamos 5, 12, y le sumamos 5, 17, y así sucesivamente hasta llegar a 57, porque lo máximo que tenemos son 60. Entonces sería 2, 7, 12, 17, etcétera. Cada uno le vamos aumentando 5. Y ese sería el muestreo sistemático. Ahora vámonos con el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico que usa un proceso de 2 pasos para dividir a la población en subpoblaciones o estratos. Los individuos de toda la población se dividen en grupos o estratos. Cada elemento pertenece a un único estrato. La variable elegida deberá ser significativa para el motivo u objetivo del estudio o investigación. Mediante un procedimiento aleatorio se seleccionan los elementos de cada estrato. ¿Qué criterios existen para elegir al número de individuos de cada estrato? Elección simple o uniforme, elección proporcional al tamaño del estrato y elección proporcional a la variabilidad del estrato. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. La elección simple o uniforme en el muestreo estratificado se hace lo siguiente. Se toman de la muestra el mismo número de sujetos para cada uno de los K estratos.
se lo dividimos en 3 estratos y se toma el mismo número de sujetos. Por ejemplo, en este caso, 3 sujetos de cada estrato. De cada estrato se seleccionarían n entre k individuos. Este criterio no es recomendable cuando los estratos tienen un número de individuos significativamente diferente. Por ejemplo, en una muestra de 900 individuos dividida en 3 estratos, cada uno de ellos tendría 900 entre 3, 300 elementos cada uno. Y de ahí procederíamos a sacar la muestra. Elección proporcional al tamaño del estrato. El tamaño de la muestra en cada grupo es proporcional a los elementos de dicho grupo. En cada estrato se tomarán ni elementos calculados mediante la fórmula ni es igual a n por ni entre n mayúscula entre n, siendo n el número de elementos de la población, n el de la muestra y ni el del estrato. Por ejemplo, suponemos que se está haciendo un estudio sobre la toma de pastillas para dormir en una ciudad de 100.000 habitantes. La variable edad se considera adecuada para obtener resultados en esta investigación. Se incluyen solamente los mayores de 40 años en el estudio. Se distribuyen en 3 grupos o estratos, resultando una agrupación según el censo. De 40 a 55 años hay 25.000, de 56 a 70, 18.000 y mayores de 70 a 7.000. Nos da un total de 50.000 habitantes. Por el procedimiento de muestreo elegido, obtenemos una muestra de 750 sujetos. Para asignar el número de componentes a los 3 estratos de edad, aplicamos la fórmula anterior. 750 por 25.000 entre 50.000 nos da 375. En el estrato 2 es de 270 y en el estrato 3 105, de acuerdo al número de personas en cada rango de edad, donde n entre n es una constante llamada razón de muestreo, que en este caso es de 0.015. Resulta una distribución muestral por estratos tal que así: estrato 1 con una población de 25.000, el tamaño de la muestra sería de 375, tenemos que extraer 375 personas de ese estrato de edades. De el estrato número 2 de 56 a 70 años hay 18.000 gentes en la población y sacaríamos una muestra de 270. Finalmente, del estrato 3 mayores de 70 años hay 7.000 y extraeríamos una muestra de 105, teniendo una población total de 50.000 y un tamaño de la muestra total de 750. Si se conoce la variabilidad de la característica o variable que estamos tomando en cuenta en cada estrato, se toman los sujetos proporcionalmente a la variabilidad en cada grupo. En los grupos donde la varianza sea mayor, se toman por lo tanto más sujetos. Entonces, esta es otra posibilidad de hacerlo. N es el número de elementos de la muestra. Ni es n mayúscula i, el del estrato, y sigma i, la desviación típica del estrato i. Se utiliza el muestreo estratificado cuando los grupos, este tipo de muestreo estratificado, cuando los grupos o estratos son muy homogéneos internamente y diferentes entre ellos. Si los grupos internamente son muy heterogéneos y no existen muchas diferencias entre ellos, es recomendable utilizar el muestreo por conglomerados. Y nos vamos al muestreo por conglomerados. Primero, se divide la población meta en subpoblaciones mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas llamadas conglomerados.
O sea, el chiste es que se tome toda la población completa y toda se divida, pero que no quede ningún miembro de la población, por ejemplo amarilla en este caso, dentro de la población roja o azul. Luego se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados con base en una técnica de muestreo probabilístico, como el muestreo aleatorio simple. Para cada conglomerado seleccionado se incluyen todos los elementos de la muestra o se toma una muestra de elementos de forma probabilística. Entonces, aquí nada más el punto es buscar que en el muestreo por conglomerados, tanto la muestra aleatoria sea en base a una técnica de muestreo probabilístico y todos los elementos de la muestra se toman de forma probabilística también. Otras técnicas de muestreo probabilístico sería el muestreo por secuencia, que es una técnica de muestreo probabilístico en el que los elementos de la población se muestran en secuencia. En cada etapa se realizan la recolección y el análisis de datos y se decide si deben mostrarse elementos adicionales de la población. Y el muestreo doble es una técnica de muestreo en la que ciertos elementos de la población se muestrean dos veces. Con esto damos por terminado el muestreo probabilístico y vimos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y otras técnicas de muestreo. Muchísimas gracias por su atención.